A debate. Gracias por estar aquí con nosotros en Mega Noticias y como es habitual a esta hora, vámonos a debate y le doy la bienvenida a Roel Ayala Mata, meteorólogo integrante de las maestrías de Gestión de Riesgos y Protección Civil del Centro Universitario México. Roel, gracias por estar con nosotros. Gracias, Alberto. Muy buena tarde allá en el estudio de todo el amable auditorio. Sí, muchísimas gracias, Roel. Han pasado ya 6 días de este terrible huracán. ¿Desde cuándo no se veía un huracán tan destructivo en las costas del Pacífico mexicano? Y es el único que ha entrado en categoría 5 a las playas, al territorio. ¿Desde cuándo no veíamos algo así, Roel? Bien, en zona poblada ya tiene bastante rato. Aquí un análisis hace aproximadamente 6 horas. El huracán Tara ya por los años es el más recordado. A principios de los años 90 tuvimos Alvin, que también afectó de Acapulco hacia el área de Pie de la Cuesta. En aquel entonces, pues de lo que actualmente la base aérea militar no y en Pie de la Cuesta. Posteriormente, permíteme un momento, Roel. 1990. Permíteme un momentito, Roel, es que se está interrumpiendo tu comunicación. Te vamos a hablar por teléfono, no cortes la señal de la videollamada, porque sí es necesario que escuchemos muy bien estos temas. Y aquí recordarle a la gente, Otis pegó categoría 5 las playas del Pacífico mexicano. Jamás en la historia un huracán categoría 5 había golpeado las playas del Pacífico. Había pasado con Paulina, pegó en Acapulco, pero fue a categoría 4. Ingrid y Manuel también entraron con categorías menores. Nunca un quinto. Y vean, este es el dron en vivo que tenemos en Mega Noticias. El tamaño de la destrucción que provocó este huracán Otis, vientos de 275 kilómetros por hora durante 2 horas y media. No hay alguna infraestructura que soporte. O sea, se llevó ventanas, puertas, inmobiliario. Vean nada más la cantidad de basura que hay alrededor de todo lo que dejó Otis la noche del miércoles, 12:30 de la noche, los primeros minutos del miércoles, y la destrucción fue brutal. Pues es que 2 horas y media, Roel Ayala Mata, fueron demasiado, con vientos de 250, 275 kilómetros por hora y ráfagas de 300. No lo soporta ninguna zona urbana. Roel, estas son imágenes también en vivo. Esta es la playa, ya muy tranquila, por supuesto. Después de la tempestad, pues bueno, viene la calma. Absolutamente no hay gente en la playa. Vean nada más las palmeras secas, ya sin vida, o cuánto tiempo van a tener que recuperarse para poder reverdecer. Pero fue terrible, Roel, terrible lo que se vivió. Un huracán categoría 5, 2 horas y media de vientos huracanados arriba de 250 kilómetros por hora. Esto, platícanos, entonces, nos decías cuáles son los antecedentes de una tragedia como esta. Sí, comentábamos que hace aproximadamente 36 horas hacíamos un análisis de esta situación. El huracán Tara ya a principios de los años 60, el huracán Madeline, en 1976, septiembre, causó importantes precipitaciones. Dijéramos en tiempos modernos, 1997, en octubre justamente, el huracán Pauline, después la tormenta tropical Henriette, que fue 2007, posteriormente esta interacción de 2 ciclones tropicales, Ingrid y Manuel. Días antes habíamos tenido la tormenta tropical Max con importantes precipitaciones y ahora este huracán Otis. ¿Cuál es la situación?
¿Cuál es la diferencia? Ningún ciclón tropical es prácticamente igual, al igual que los eventos del Niño, todos tienen sus características muy diferentes. Hemos tenido incluso afectaciones por el paso de una onda tropical clasificada como fuerte, por depresiones tropicales, de tal manera que con un ciclón tropical se incrementa el riesgo. Hay 4 formas de que puede afectar un ciclón tropical, que es la marea tormenta, el oleaje, los fuertes vientos y la precipitación. Solo hay que determinar cuál es la intensidad, cuál es la situación oceanográfica, atmosférica, para poder determinar cuál es la manifestación de estos ciclones tropicales. En el caso del oleaje, por supuesto que cualquier evento, incluso de una tormenta local, lo incrementa. La marea de tormenta está descartada para nosotros en una condición fuerte, mas no debemos de hacerla de todo un lado, debido a que la plataforma continental está muy inclinada, muy profunda, y no es lo mismo que en la vertiente del Golfo de México, donde la plataforma continental incluso tiene varias distancia importante hacia el océano, de tal manera que ahí la marea de tormenta se manifiesta muy significativamente cuando se acerca el ciclón tropical. ¿Qué nos queda? Únicamente la precipitación y el viento. De tal manera que cuando es una depresión tropical, cuando es una baja presión, cuando es un huracán categoría 1 e incluso 2, por supuesto, el viento va a hacer daños, pero el principal riesgo es por la precipitación. Cuando el ciclón tropical, cuando el huracán se intensifica 2, 3, 4 y sobre todo 5, por supuesto que uno de los principales factores que se va a manifestar va a ser el viento. Y lo vimos con el huracán Patricia, una zona muy estrecha, ya que se concentra debido a la intensidad de los vientos, toda esta nubosidad y la intensidad de los vientos en el centro, de tal manera que ahora ocurrió lo mismo. Si comparamos el tamaño de la tormenta tropical Max con el huracán Otis, tienen una enorme y gran diferencia. La tormenta tropical Max era más grande y que nos dejó simplemente precipitaciones. En esta ocasión, bueno, un huracán más pequeño, pero con una intensidad 5 en la escala Saffir-Simpson, por lo tanto, lo que se puso más de manifiesto fue la intensidad de los vientos. Sí. Te comento que hemos estado viajando al puerto de Acapulco, prácticamente, si no diario, sí, en forma frecuente. El día de ayer estuvimos por allá, fuimos a visitar, además de llevar apoyos, por supuesto, fuimos con la finalidad de revisar las instalaciones del Centro Universitario México, en las cuales colaboro, y qué es lo que pudimos constatar. La estación meteorológica, afortunadamente, resistió la intensidad de los vientos. Dejó de transmitir, sí, porque se cortó la energía y el receptor pues prácticamente dejó de recibirla. Pero el viento máximo que alcanzó a registrar, 180 kilómetros por hora. Personalmente, el viento máximo que registré fue de 70 kilómetros por hora cuando recién empezaba, y lo voy a comentar ahora sí al aire, porque estaba asesorando a 2 personas que laboran en Protección Civil Municipal. Lamentablemente, pues era, por llamarlo así, un tanto a escondidas para que no tuvieran alguna repercusión negativa en su trabajo. Pero esto, ¿por qué? Explícanos un poquitito esta situación, esos vientos que lograron detectar, ¿a qué hora fue? Roel, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con tu respuesta, Roel. Muchísimas gracias.
Descubre México. Ixtapan de la Sal es un destino turístico perfecto para disfrutar. Ubicado en el Estado de México, podrás divertirte en sus atracciones acuáticas. Por su agradable clima, ir a las piscinas, aguas termales y spas es la opción ideal. El balneario municipal es el más famoso para conocer e ir a nadar con toda la familia. En este pueblo mágico también podrás encontrar las Grutas de las Estrellas, un sistema de cuevas donde se ofrecen recorridos guiados para todos los exploradores. Una vez que hayas terminado de relajarte o conocer los paisajes naturales, podrás ir al centro histórico para probar la gastronomía local, comprar artesanías y conocer la arquitectura de la zona. Ixtapan de la Sal es diversión completa para toda la familia y amigos. Un pueblo mágico que te renovará la energía para continuar con tu camino. Regresamos, Roel Ayala. Fíjate que tenemos un testimonio de una empresaria allá que dijo que ninguna autoridad los previno sobre la fuerza que impactaría este huracán Otis. A ver, vamos a escuchar a Sam Ochoa. Todos los de Acapulco pensábamos que iba a ser una tormenta, entonces nadie en ningún momento no sonó una alarma. Yo vivo a 2 cuadras de la glorieta de la Diana, en ningún momento sonaron las alertas, en ningún momento hubo megáfonos de la policía, nada, solamente nos dio 40 minutos como para prepararnos. Nos llevamos agua y leche al cuarto donde nos estábamos refugiando. El día viernes pues ya no teníamos leche para nuestra bebé, tengo que ser honesta, tuvimos que salir. Y vimos muchas cosas muy feas. Te soy honesta, yo ya no tenía pañales para mi bebé y tuve que robar unos. Han pasado ya 6 días, Roel, y ya la información está fluyendo un poco más y tratando de ser ponderados, pues bueno, ¿qué fue lo que pasó? O sea, realmente no hubo aviso de alerta. A las 7, 8 ya se sabía que era huracán 4, que su dirección era rumbo a Acapulco, principalmente Acapulco Diamante. ¿Qué fue lo que pasó de lo que sabemos en estos momentos, Roel? Bien, te comento que la información que nosotros elaboramos es solamente como una información informativa preventiva en el Centro Universitario México. ¿Por qué? Porque hay autoridades responsables en este sentido. Y con la finalidad de no entorpecer esa función, tenemos un límite. Hay usuarios que utilizan nuestra información, pero con todo respeto, no hay un sistema de alarma contra huracanes. Tenemos una alerta sísmica que pues un repetidor está en Acapulco y otro en Chilpancingo. Lamentablemente las condiciones de alertamiento en ese sentido pues no están al 100%. Pero bueno, dejando a un lado eso, les comento que se estuvo informando por medio de los diferentes medios de comunicación del Servicio Meteorológico Nacional, así como de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos del Gobierno del Estado. Estuvieron mandando su información. Nosotros tuvimos un límite hasta donde estuvimos enviando la información. Pero voy a mencionar algo que he estado diciendo en los últimos días. Sí, nosotros sabemos que hay una condición de agua cálida y que un ciclón tropical se va a intensificar conforme ese valor de agua cálida está elevado. Es lógico que este sistema se va a intensificar. En promedio, los ciclones tropicales pasan frente a las costas de la entidad entre 18 y 22 kilómetros por hora. En promedio. Hay velocidades mucho más rápidas, pero en esta ocasión este sistema venía demasiado lento y sobre todo desde con mucha anticipación se sabía que venía hacia las costas de la entidad guerrerense. ¿Por qué? Porque no tenía otro camino, estaba rodeado de sistemas meteorológicos que lo obligaban prácticamente a seguir esa trayectoria. Lento, 6 kilómetros por hora en su inicio, por lo tanto tuvo mucho tiempo para absorber la energía del océano de 29 grados Celsius, de tal manera que se veía que cuando llegara a esa zona de agua cálida de 30 grados Celsius frente al estado de Guerrero, por supuesto que iba a intensificar, condición que sucedió. Ahora, si tuvimos el alertamiento con oportunidad de la tormenta tropical Max y se estuvo informando, bueno, quiero comentarles que lamentablemente tal vez no haya sido los medios de comunicación y los idóneos para estar difundiendo la información. En este sentido,
te comento que nosotros dejamos de enviar la información días antes, pero mencionamos precaución. Ahora, los modelos numéricos dieron diferentes puntos de probable impacto. Ninguna trayectoria fue acertada. Originalmente se había comentado en Tecpan e incluso se trasladó mucha gente en aquella zona porque ya había tocado tierra ya días antes la tormenta tropical Max. Después fue cambiando y se fueron moviendo estas personas. De tal manera que no se tenía un lugar en específico, pero no se necesitaba tomar medidas preventivas en un lugar en especial, puesto que el ciclón abarcaría bastante zona. Pero conforme se fue intensificando y se veía, por supuesto que era lógico que se iba a intensificar por la temperatura y por la velocidad de desplazamiento, pues se había previsto que donde impactara iba a causar muchos daños. El último informe que emitimos como Centro Universitario México fue el día lunes en la noche, es decir, prácticamente 27, 28 horas antes del impacto del sistema, mencionando que se prepararan porque se iba a tener una condición crítica. Algunas personas se enteraron, pero pues lamentablemente parece ser que aunque se hayan tomado medidas preventivas, simple y sencillamente el evento fue muy superior a lo que se previó. Incluso horas antes de que el ciclón tropical impactara, me preguntaron si era viable llevar a las personas a refugios. De nada servía. ¿Por qué? Porque vemos el daño que causó la intensidad de los vientos. Insisto, cuando un huracán es categoría 1 e incluso 2, por supuesto que la mayor manifestación que se va a presentar es la de precipitación, pero cuando el ciclón tropical es 2 o mayor, por supuesto que el factor del viento es lo que va a prevalecer por encima de los otros 3 factores. Pero entonces se tenía la información de que era un huracán lento, avanzaba a 6 kilómetros por hora, y se tenía la información de que el mar traía una temperatura de 29 grados. Ese es combustible para el huracán. El huracán es una fuerza centrífuga que con el calor adquiere mucha mayor fuerza. Y se tenía la información de que iba a pegar en Tecpan de Galeana, pero de todos modos iba, por el tamaño de su diámetro, iba a afectar muchas zonas. Finalmente pegó muy cerca de Acapulco. Y luego, Roel, dijeron que iba a pegar a las 4 o 5 de la madrugada del miércoles y pegó a las 12:30 de la noche. Entonces, a ver, aquí, ¿cómo poder entender? Porque hubo una convención de mineros en uno de los hoteles principales de Punta Diamante, donde pues todavía realizaron el evento, Roel. Sí, quiero comentar algo. Los modelos numéricos no son perfectos, mucho menos en el Pacífico. Son un tanto más o menos exactos o se acercan a la realidad en la costa sureste de los Estados Unidos, la costa oriental de ese país. ¿Por qué? Porque hay más información. Un modelo numérico se alimenta de datos meteorológicos proporcionados por las observaciones. En Guerrero hay solamente 2 observatorios. Es la única información que se tiene, uno en Acapulco y el otro en Chilpancingo. Además, se alimenta con estaciones de radiosondeo. ¿Cuántas hay en el país? Muy escasas. Se alimenta con datos de estaciones meteorológicas automáticas. ¿Cuántas hay? Muchas. ¿Cuáles cumplen la normatividad? Muy escasas. Es decir, hay muy poca información con que alimentar el modelo. De tal manera que el modelo numérico lo que va a hacer es extrapolar, interpolar, es decir, jalar datos de otras áreas. Tenemos el macizo montañoso de la Sierra Madre del Sur, de la Sierra de Oaxaca, y las condiciones son muy diferentes. De tal manera que no hay información suficiente como para que un modelo tenga un resultado lo más acercado a la realidad. Claro. Por lo tanto, no queda otra, y esto te lo digo por experiencia. Llevo prácticamente 42 años en la meteorología operativa, y es importante el análisis meteorológico que lo tiene que hacer un meteorólogo. El modelo numérico es una excelente herramienta, por supuesto, pero es solamente una herramienta que te va a permitir, junto con las demás herramientas que tienes, hacer tu análisis, sacar un resultado e incluso con condiciones
lógicas. ¿Por qué? Porque si sabes que un ciclón tropical se va a incrementar, se va a intensificar con agua cálida, es lógico que iba a suceder. De tal manera que pues el modelo numérico no es perfecto. Entiendan, con todo el respeto, aquellos que se dedican a la meteorología, entiendan, los modelos no son perfectos. Se necesita hacer análisis meteorológico y no confiarse en el modelo numérico. Recuerden, aquellos que hacen información, siempre que un ciclón tropical se acerca a tierra, se va a intensificar, aun cuando sea el valor de temperatura la misma, porque va a recibir calor de lo que le esté aportando la cercanía de la superficie terrestre. Siempre se va a intensificar un ciclón tropical en esta condición. Ahora, cuando hay agua cálida, por supuesto que se va a intensificar mayor. Y no olviden que siempre que un ciclón tropical se acerca a tierra, va a incrementar su velocidad de desplazamiento. Esto no lo olvidemos, no debamos de olvidarlo. Aquellos que se dedican a la información meteorológica y elaborarla, tomen nota de esto. Es necesario estar haciendo análisis meteorológico. Ahora, a muchos les gusta utilizar las imágenes del espectro infrarrojo, las de color, para hacerme entender. Recuerden, están las imágenes de Débora, que nos va a permitir tener una mayor información. Y esto lo digo para aquellos que hacen información meteorológica. Utilicen la información de imágenes satelitales Débora del espectro visible y del espectro combinado RGB. No se fíen nada más de las imágenes del espectro infrarrojo. Es decir, esta es meteorología básica tropical, con todo el respeto, Alberto. Es imágenes Débora RGB, ¿verdad? Dvorak. Dvorak. Como el de la música. Dvorak. RGB. Sí. Y del espectro visible. Sí, que luego... Sí, vamos a tener que hacer una pequeña pausa, Roel. Está muy interesante todo lo que nos estás diciendo y sobre todo tratar de entender qué fue lo que ocurrió con Otis en las costas del Pacífico. Regresamos en 2 minutos, Roel. Así es, Roel Ayala. Entonces, hay mucha información y hay que sacarla, como tú estás diciéndolo, para aprender, para tratar de evitar esto en lo futuro. Hay una situación que no me queda muy clara, Roel.
¿Por qué los huracanes anteriores, a pesar de que estaban en agua cálida y que la costa del Pacífico es caliente, no impactaban en categoría 5? ¿Por qué se bajaban su nivel a categoría 4 como máximo? Por los sistemas meteorológicos en los que están rodeados. Te comento que la tormenta tropical Max, su tamaño era muy grande, estaba rodeada de aire cálido y húmedo, pero tenía una zona más amplia para poder desplazarse. El anticiclón del Pacífico Norte, un gran remolino que gira en el sentido de las manecillas de reloj, recién comenzaba a intensificarse y permitió que incluso el huracán Lidia tuviese un desplazamiento un tanto más hacia el norte. También el anticiclón del Atlántico Norte estaba intenso y comenzó a intensificarse un poco más, cerrando ese camino más estrecho entre ambos anticiclones, de tal manera que cuando se presentó este último, estaba muy estrecho el camino y el agua se estaba intensificándose. Su temperatura, esto está escrito modestamente en nuestros pronósticos que elaboramos. La información respecto a Otis la comenzamos a hacer desde que se identificaron los indicios de formación de una baja presión al sur de la República de Nicaragua y le fuimos dando seguimiento y el único camino que tenía era ese. Además, los anticiclones se fueron intensificando. Por otro lado, hay que ver también la circulación en el nivel medio y superior. Seguramente lo hacen, pero se confiaron mucho, con todo el respeto, en el modelo. ¿Por qué? Porque además en el nivel medio había un anticiclón, otro sistema que gira en el sentido de las manecillas de reloj, que además estaba favoreciendo su circulación hasta la parte sur de la República Mexicana, de ahí recurvaba hacia la zona centro y en el nivel superior estaba también reforzando la intensidad de la corriente en chorro. Por otro lado, había una vaguada en el nivel superior que estaría reforzando esa dirección justamente hacia el estado de Guerrero, de tal manera que se dieron todas las condiciones. Si antes no se había dado, bueno, no siempre, insisto, las cosas no siempre son igual, por eso es importante hacer análisis. Al principio de la temporada, si recuerdan, había muchas personas que estaban hablando del evento del Niño, se difundieron por diferentes medios de comunicación y todos hablaban del niño. ¿Dónde está el niño? Ahora ya nadie habla eso. ¿Y qué ha pasado? Que bueno, además, recordemos que al final de las temporadas ya las trayectorias suelen ser mucho más erráticas. Claro. Aquí tenemos actualmente a este ciclón tropical Pilar. ¿Qué es lo que ha pasado? Llegó al área del Golfo de Tehuantepec y ahora está recurvando debido a que tiene la influencia del Frente Frío número 8. Está bajando el Frente Frío número 9 y lo ha prácticamente orillado, valga la expresión, a desviarse hacia las costas de la República del Salvador. Pero atención, los frentes fríos se desplazan muy rápidamente, pero también las masas de aire no son perdurables. Y además el ciclón tropical está evolucionando sobre aguas cálidas con un valor de 29 grados Celsius. Y tiene la influencia en el nivel medio de un anticiclón que estaría favoreciendo que tuviese un movimiento, valga la expresión, retrógrado, casi 180 grados en relación a la trayectoria que tiene actualmente. Por eso no es confiable el modelo numérico. Aquí hay que hacer análisis meteorológico y ver cuál es el comportamiento de estos sistemas meteorológicos. De tal manera que, insisto, las condiciones no siempre son iguales. ¿Hay evento Niño? Sí, hay evento Niño. Está muy regionalizado frente a las costas del Perú, del Ecuador, y la mayor cantidad de agua cálida está en el Pacífico Occidental. En el territorio nacional no tenemos influencia oceanográfica e incluso atmosférica del evento del Niño. Mucha precaución, por eso insisto, análisis meteorológico. Exactamente, porque aquí, más allá de buscar culpables, es señalar responsables para que haya esa mejora en los próximos eventos meteorológicos. Roel, ¿hay alguna responsabilidad de los meteorólogos, de Protección Civil estatal, Protección Civil federal, del propio gobierno de la República? Te comento, Alberto,
y con todo el respeto, seguramente me voy a llevar una bola de críticas. En el país solo hay una escuela de meteorología, solo una. El resto, sí tiene formación, pero son de ciencias atmosféricas. Hay una gran diferencia. Para llegar a ser meteorólogo, la Organización Meteorológica Mundial especificaba que había que pasar gradualmente por niveles, 4, 3, 2, es decir, desde observador de vientos de altura hasta llegar a ser meteorólogo previsor. Y ahora, de un día para otro, prácticamente, en 3, 4 años, 4 años, se llega a ser meteorólogo o de ciencias atmosféricas, que hay una enorme y gran diferencia. Se está perdiendo esa meteorología tradicional. Claro, se tiene que evolucionar. La tecnología debe tomarse en cuenta, pero lamentablemente, y en mi punto de vista, no se está siguiendo esa meteorología que debería de hacerse. Nos estamos haciendo muy, muy dependientes de los modelos numéricos, de tal manera que aquí el conocimiento, la experiencia del meteorólogo juega un papel muy importante. Cuando damos capacitaciones, cuando damos cursos, cuando damos talleres, todos preguntan, ¿cuándo va a haber uno? ¿Cuándo va a haber uno? Pero el día que los llevamos a cabo, ¿sabes cuántos se inscriben? 1, 2, e incluso muchas veces gratuita. Te comento, hace aproximadamente 4 meses estuvimos en la Escuela Nacional de Protección Civil. Licción Ávila, un veterano del Centro Nacional de Huracanes, ya jubilado, pero todavía sigue colaborando con la NOAA. Estuvimos allá dando unas pláticas. Posteriormente, regresamos. Tuvimos una difusión de información relacionada con huracanes, gratuita. ¿Sabes cuántos estuvieron a nivel nacional? Hemos estado insistiendo en que capacitemos al personal, en que si no tienen la carrera de meteorología, por lo menos que se capaciten en el ámbito de la gestión de riesgos, de la protección civil, de la meteorología operativa. Lamentablemente no hemos obtenido resultado. Hoy en la mañana hemos pedido al compañero Leodegario Sansón Reyes, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Meteorólogos, que por cierto está por iniciar el Congreso de Meteorología allá en el estado de Oaxaca, que el próximo evento sea aquí, el Congreso de Meteorología sea aquí en el puerto de Acapulco. Una vez más, realizamos 4 foros de predicción climática. Se han realizado aquí 2 congresos de meteorología nacional e internacional. Creo que no hemos aprendido. Ahora lo hemos solicitado para que el próximo congreso sea aquí y vengan nuevamente estos compañeros, el doctor Licción Ávila, el doctor Omar Concepción, aunque ya está jubilado, con la finalidad de a ver si así se interesan en la meteorología. Sí, exactamente. Pues bueno, va a estar interesante toda esta situación y muy profundos tus conceptos, Roel Ayala Mata, meteorólogo integrante de las maestrías de Gestión de Riesgos y Protección Civil del Centro Universitario México del CUM. Pues bueno, muchísimas gracias. Poco a poco vamos entendiendo mucho más y la importancia de estar bien informados para tomar medidas preventivas lo más que se pueda. Preferible que sobren medidas preventivas a que nos agarre como ocurrió con Acapulco. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en 2 minutos.